Hola, hoy vamos a hacer otro vídeo sobre cómo contar historias. Vamos a ver cómo se empieza una historia. Mucha gente cree que las historias se empiezan por el principio. ¡No! No, una historia no se empieza por el principio. Una historia siempre se empieza empezada. Y para hablar de esta técnica de guión, de storytelling, o de hablar en público, o de contar cosas, o de narrativa, como lo queráis llamar, vamos a poner de ejemplo un videojuego que se acaba de estrenar que se llama Red Dead Redemption 2. Y que es un juego que aspira a ser más grande que la vida misma. Y que es un juego que empieza con esta técnica. Empieza empezado. Un buen ejemplo de una historia que empieza empezada es el principio o el capítulo piloto de Lost, de la serie Perdidos. Te puede gustar más o menos, pero empieza bien, empieza empezada. Empieza con un ojo que se abre, no sabemos de quién es ese ojo. Luego vemos a un tipo tirado, que lo que ve ese ojo son como una especie de palos altos de bambú o de árboles. Vemos que está como con sangre, que tiene una corbata ahí, que el traje está mal, está tirado. No sabemos por qué está tirado, aparece un perro, no sabemos por qué aparece un perro, no sabemos ni si el perro es suyo o si no es suyo, no sabemos quién es ese personaje, no sabemos dónde está. Pero es que él tampoco lo sabe. Por eso la historia empieza empezada, porque el espectador se tiene que hacer muchas preguntas. El truco del storytelling, el truco del guión, es que el espectador se haga preguntas. Lo contrario de contar no es no contar o callarse. Lo contrario de contar es explicar. No debemos explicar a nuestra audiencia, no debemos explicar al espectador, no debemos explicar nunca a nuestro interlocutor. Si lo que queremos es que viva una historia, tenemos que contársela. Para contársela, tenemos que provocarle preguntas. ¿Qué es lo que te preguntas? ¿Quién es este tipo? ¿Por qué está aquí? De repente el tipo se levanta, vemos que llega a una playa, está en una playa, bueno, pues entonces no está tan mal. Pero sin embargo se oyen gritos, grititos, y de repente vemos un accidente aéreo. Así se empieza empezada una historia. ¿Y cómo empieza Red Dead Redemption 2? Antes de hablaros cómo empieza este videojuego y contaros por qué lo hace tan bien, voy a hablaros un poquito de su historia. Se estrena el 26 de octubre de 2018, o sea, hace muy poquito. Se han utilizado más de 500.000 líneas de diálogo, más de 500.000 de líneas de diálogo. Imaginaos qué locura para un guionista. Más de 700 actores de doblaje, más de 300.000 animaciones, más de 400 actores a los que se les ha capturado el movimiento. Es un videojuego que se ha tardado 8 años en hacer, que es la segunda parte de Red Dead Redemption, que es la historia de John Marston, y esta segunda parte es una precuela y tiene otro protagonista totalmente distinto, Arthur Morgan. Pero de eso, de la construcción de personajes, vamos a hablar en otro momento. Para que veáis que este videojuego de mundo abierto pretende ser una historia narrativa muchísimo más grande que una película o una serie de televisión, donde el jugador elige lo que vive y tiene acceso a un montón de historias que no sabe cuáles son, que las va no solo descubriendo, sino construyendo, junto con el desarrollador del videojuego y la manera en la que tú te aproximas a este mundo que te proponen. ¿Cómo se empieza una historia empezada? Siempre se tiene que empezar con un desafío, con un conflicto, con un problema, con una tragedia, con algo que tengas que solucionar, para que el espectador se involucre, quiera solucionar ese problema contigo y te identifiques no solo con el protagonista al que acabas de conocer, sino con la situación. Todos nos identificamos con las situaciones. En el inicio del videojuego hay un conflicto enorme con las condiciones atmosféricas. Están viviendo una tormenta de nieve brutal que les está matando. La primera frase de diálogo de esos 500.000 de líneas de diálogo es que alguien se va a morir. Abigail says he's dying, Dutch. We'll have to stop someplace. Okay, Arthur's out looking. I sent him up ahead. O paramos o alguien se muere. Y la tercera línea de diálogo dice: vamos a morir todos. If we don't stop soon, we'll all be dying. This weather, it's May. Y no sabemos quién es ese grupo de gente, no les conocemos, pero nos identificamos porque lo están pasando mal. Y ese es uno de los trucos de las historias, del guión, de la narrativa. Nos identificamos porque lo están pasando mal. Estamos contentos de que ese problema no nos esté pasando a nosotros, lo estamos viviendo a través de ellos. Nos da como una especie de catarsis, como le llamaban los griegos. No me está pasando a mí, pero lo estoy viviendo con ellos. Otra cosa muy bonita de este videojuego es cómo se presenta al personaje protagonista, pero de eso vamos a hablar en otro vídeo. Arthur! Any luck? I found a place where we can get some shelter. Vuelvo a insistir en que en las historias, cuando parece que se soluciona un problema, se presenta otro inmediatamente después, para que sea interesante, para que tengan ritmo narrativo. Aquí en Red Dead Redemption 2 se están muriendo de frío. De repente Arthur Morgan aparece, que no estaba, y dice: he encontrado una cabaña. Van a la cabaña, parece que todo va a ir bien. Bring him in here. Miss Gaskell, get that fire lit, quick. Miss Jones, bring in whatever blankets we have. Mr. Pearson, see what we've got in terms of food. Y nada más llegar a la cabaña, muere Davy. Davy's dead.
There was nothing more you could have done. What are we gonna do? We need supplies. Muere, pero es que ya no les vale con estar calientes, es que no tienen comida ni agua. Entonces dicen, vale, ahora ya no tenemos tanto frío, pero no tenemos ni qué comer ni qué beber. Y entonces dos tipos, el protagonista y otro, salen a buscar de comer y de beber. Y eso supone un problema también para el protagonista. Y mientras tanto el público dice, ¿quién es esta gente? No lo sé, ahora mismo no me importa, estamos solucionando su problema, se están muriendo de frío, ya lo sabré. We're gonna ride out, and we're gonna find some food. Por cierto, que este inicio me parece un homenaje a la película de Tarantino de Hateful Eight, no sé si os recuerda a vosotros. De repente empieza pues con una ventisca, en una tormenta que te cagas, pasando un frío brutal. ¿Y qué hacemos en el principio? Hemos presentado una situación donde hay unos personajes y el público se está haciendo preguntas. ¿Quién es este? ¿Quién es esta? ¿Por qué hay niños? ¿Por qué hay mujeres? ¿Por qué les están persiguiendo? Hay una línea de diálogo donde ves claramente que están huyendo de la justicia. There ain't nobody following us through a storm like this one. And by the time they get here, well, we're gonna be long gone. Pero bueno, ¿cómo pueden ser forajidos? Hay un grupo de... parecen familias. Get yourselves warm. Stay strong. Y todo eso hace que quieras seguir viendo la historia. No te la están explicando, te están planteando interrogantes. Las historias no explican, implican al espectador. Y cuando van a buscar agua y comida para la gente que han dejado en la cabaña, una de las primeras líneas de diálogo que se dicen es ¿qué pasó en ese barco? ¿Dónde está el dinero? ¿Por qué nos persiguen los Pinkerton? What really went down back there on that boat? At least we don't need to worry about Pinkertons tailing us in this. And what about the money? Please tell me you at least got the money before it all went to hell on that boat. Es como si te presentaran un puzzle gigantesco que tú vas rellenando, pero de una manera vivencial, no intelectual o racional, sino vivencial. Y el espectador se va preguntando, si les persigue la justicia serán malos, ¿qué crimen han cometido? Y por eso, amigos míos, las historias nunca se empiezan por el principio, siempre se empiezan empezadas, y siempre con un conflicto, con un problema, con un desafío, con una tragedia, con algo que tienes que solucionar tanto el espectador como el protagonista o los protagonistas. Bueno, yo voy a seguir jugando un poquito este juego. Si descubro cosas así fuertes de narrativa, haré más vídeos poniendo como ejemplo Red Dead Redemption 2, que es ya una obra, se considera una obra maestra del género de los videojuegos.